Mi gente linda, mi gente bella, por favor, háganme ese gran favor al profe Dani. No se siga engañando usted mismo, usted mismo. Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia y para que suceda lo contrario, que lo quiten, que volvamos a elecciones, tendremos que volver a nacer. Eso no va a pasar. Quiero que les quede claro. ¿Por qué, profe Dani? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso si nosotros confiamos que sí? Primero que todo porque se ganó en democracia. Sí, señores. El señor Iván Cepeda sacó un comunicado diciendo que aceptaba las elecciones. Segundo, y es lo que voy a explicar justamente la pantalla, el pantallazo que tienen ahí. Y segundo, pues el señor Abelardo de la Espriella se aceptó que se inscribiera como candidato. Se le aceptó que, además de eso, participara, que ganara las elecciones y se le dio una credencial. Eso es el CNE, depende del CNE. Eso ya sucedió. Y aquí está el Tribunal Superior de Bogotá ratificando justamente eso, mi gente. Entonces, por favor, no nos sigamos engañando. El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que cuestionaba la candidatura de Abelardo de la Espriella por su doble nacionalidad. Con la decisión, el alto tribunal ratificó que no existe impedimento para ejercer el cargo. El man va para allá. Aquí estamos nosotros para ponerle el pecho a la brisa, para comenzar y seguir haciendo denuncias sobre todo lo que ha pasado y seguirá pasando. Oiga, es que iniciaron con toda y de eso les voy a hablar más adelantico porque le tengo, vea, cositas buenas de qué hablar porque el Vale... Él va a seguir, porque el Vale tiene, esa es otra que se me ha olvidado decirle, las 4 instituciones del Estado las está controlando. Procuraduría, la policía y las fuerzas militares, la fiscalía, y gente tiene la Contraloría, tiene todo lo están manejando ellos, la fiscalía, todo está al servicio de ellos. Entonces no va a pasar nada diferente, el Vale va a ser de la suya, va a empoderar a los ricos, va a hacer cachichi, ya empezó y de eso vamos a hablar justamente. Entonces haga de tripas corazón y acepte que Abelardo de la Espriella es el presidente de todos los colombianos y las colombianas. Fin del comunicado. Y pues antes de continuar con una buena noticia que nace del gobierno actual del presidente Gustavo Petro, el mejor presidente de Colombia, y aquí se lo vengo a demostrar, históricamente el mejor presidente que ha tenido este país. Y bueno, antes de continuar quiero hacerles una invitación a que por favor vea aquí abajito, ahí abajito dice sígueme, ahí suscríbase, dele a la campanita, dele like a este video, compártalo con toda la familia que todavía tiene un poquito de fe. Ahí va el profe Dani a derrumbarle la fe, pero es que la fe no es eso, la fe es que vamos a seguir aguerridos, parados en la raya, luchando por los derechos de todas y todos los colombianos. Yo les dije en videos anteriores, no voy a salir a manifestarme. ¿Por qué? Porque ahí está en riesgo mi integridad. Pero este trabajo desde acá, al menos, ojo, al menos de que intenten tocar al presidente Gustavo Petro y expresidente en su momento. De resto, voy a mantenerme aquí, hacer mi trabajo desde aquí, desde las redes, luchando desde acá, porque creo y estoy más que seguro que pudimos haber hecho más antes de haber aceptado ese hecho de que este man era presidente de Colombia. Y por favor, también somos periodismo independiente y de esa manera queremos mantenernos. Apoya al periodismo independiente haciendo donación a Davi Plata, INEX 305-260-6968. Así de fácil, mi gente. Y bueno, ahora sí vamos con esa buena noticia de nuestro presidente Gustavo Petro. Y es que en el departamento de Córdoba, más fijo acá en Montería, fue capturado alias El Zarco, presunto cabecilla del Clan del Golfo. Según la información, este man era cabecilla financiero del Clan del Golfo en esta región. El man con un historial de más de 10 años delinquiendo y con distintos historiales delictivos como concierto para delinquir, homicidio, narcotráfico y extorsión. El economista de esta estructura criminal que hoy está haciendo proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro y que también le mandó una misiva al señor Abelardo de la Espriella y su vicepresidente diciéndoles que por favor quieren continuar con el proceso de paz, que quieren todas las garantías para que esto siga y continúe. Y bueno, vamos a lo importante. El presidente Gustavo Petro, creo que, ojo, esto yo lo veo como una estrategia de cuidarse la espalda. Recuerden que ya lo habíamos hablado, lo voy a dejar por acá en el videito. Aquí.
Le voy a dejar el video donde el presidente Gustavo Petro, donde hablamos de lo que quieren hacer con el presidente Petro, ¿cierto? Una persecución jurídica como ya pasó en Ecuador, como ya vimos con Evo Morales en Bolivia, como vimos con Lula, que también terminaron presos y huyendo, perseguidos judicialmente. Entonces esto también quieren hacer con el presidente Gustavo Petro y creo que esta es una medida para curarse en salud. He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias Chiquito Malo. Es decir, nuevamente quedó en pie y activa la extradición del señor Chiquito Malo, jefe actualmente del Clan del Golfo. Si es capturado, inmediatamente debe ser extraditado. Se ha capturado al jefe del Clan del Golfo en Córdoba, alias El Zarco, para lograr éxito en una negociación. Y ahí habla el presidente de dos cosas muy buenas. Y es que para lograr éxito en estas negociaciones no solamente es imponer el plomo, también es imponer distintas estrategias que el mismo Clan del Golfo lo decía. Ven acá, ¿dónde está la parte jurídica? Nos pide que en 30 días nos humillemos al proceso, pero ay, la parte jurídica ¿qué? Y la zona y cuáles son las garantías para el personal, para los jefes, para los rasos, cuáles son las garantías laborales. ¿Dónde está eso? Pero Abelardo, como está tan perdido del mundo, que cree que todo es soplando y haciendo botellas, como dicen por ahí, pues cree que simplemente es cogerlo y meterlos todos en una cárcel y se acabó el problema. No. Si eso fuera así, esto agudizaría aún más el problema de violencia en nuestro país. Entonces el presidente lo dice acá, dice: yo no creo en guerras totales, morturias, no creo en la barbarie, creo en lo civilizado y humano. Y lo humano es hablar y disminuir la muerte y el dolor de la sociedad. Entonces él habla de cómo se logró por medio del tránsito de la sustitución de cultivo golpear, y aquí se lo voy a mostrar, golpear efectivamente el narcotráfico en este país. Yo creo que los narcos le apostaron tanto, pero tanto a que Petro no fuera, que Cepeda no fuera presidente, porque sabían que ellos habían encontrado la fórmula para acabar con el narcotráfico en el país. Y es básico y es clave fortalecer el campo, darle garantías a los campesinos. Si nosotros cogemos el campo y lo fortalecemos y le brindamos garantías, carreteras, círculos productivos, se acaba el narcotráfico en este país. Porque básicamente, ¿por qué existe el narcotráfico? Porque el que está por allá por la montaña y no tiene más que hacer, ¿cierto? Es más complicado sembrar un bulto de ñame, un bulto de yuca, un bulto de plátano y sacarlo al pueblo, que allá se lo van a comprar muy económico, que sembrar una hectárea de coca, que se vuelve una panelita y la mete en la mochila y la baja con tranquilidad y gana 10, 20, 30, 50 veces más plata. Esa es la realidad de nuestro país. Y si nosotros no le entregamos garantías a nuestros campesinos y campesinas de vías de acceso, de círculos productivos, de, mejor dicho, de todo, si nosotros no fortalecemos el campo, la violencia seguirá históricamente en este país. Y bueno, vamos a hablarle justamente de economía. El título principal es que han pillado a Abelardo en una estrategia. ¿Cuál es esta estrategia, profe? ¿Qué es lo que sucede? Déjenme primero explicar lo bueno para ir a lo malo, para que no se me vaya a perder el hilo. Pendiente, ojo pues, ojo al ojo. Colombia en cifras, 3 presidentes, 16 años, ojo con esto. Una misma pregunta. Indicadores económicos reales para que juzguemos entre todos. Y esto hace una muestra efectiva. Comportamiento del peso colombiano frente al dólar durante estos 16 años. 65% de incremento, es decir, Santos lo recibió en 1.800 pesos y se lo dejó a Iván Duque en 2.984 pesos. Tuvo un aumento del 65%. Duque lo recibió en 2.984 pesos y se lo entregó a el señor Petro en 4.400. Y aquí viene lo bueno. Petro lo recibe en 4.400 y está a punto de entregarlo en 3.459 pesos. Un descenso del 27% de el valor. ¡Ojo! ¿Que esto qué quiere decir? Que nosotros somos 27% más ricos. Que 27% debemos menos de la deuda externa de nuestro país. Que 27% del total de gastos se disminuyó. Muchas cosas significa esto. El fortalecimiento de nuestra economía. Vamos a seguir por acá. ¿De acá? ¿Quién hizo crecer más la economía? Santos, de 2010 a 2018,
8 años, la economía creció 3,8. Duque, de 2018 a 2022, la economía creció 3,5. Y el señor Petro, 1,8. Entonces, ¿Petro fue el que menos hizo crecer la economía? No, no es tan cierto. El que más hizo crecer la economía sí fue Santos. Claro, porque es que él mantenía la bonanza petrolera encima y el boom de las 10. Dice que es un pico del 6,6. Entonces el crecimiento de la vivienda, de la construcción, mejor dicho, el man estuvo toto para crecer esa economía en un 3,8, porque si lo hubiesen dejado Petro con esa papayazo, lo hubiese puesto en 18. ¿Qué pasó con Petro? ¿Por qué 1,8? Y ahora hablamos de Duque. Pues es que Duque se la entrega complicadísima. Bien difícil ese crecimiento porque Duque la entrega muy, muy mal debido pues al COVID y también al tumbe histórico que hicieron. Más de 14 billones de pesos perdidos, robados en corrupción. Y aquí hay trampa con lo de Duque. ¿Por qué crece 3,5? Claro, porque hubo algo que se llama efecto rebote. Yo lo he explicado muchísimo en mis videos. El señor Duque, así como le bajó la economía 10 y pico, volvió a subir 10 y pico, se restableció. Entonces, si tú sacas una diferencia, hubo aparentemente un crecimiento que no es tan real. Más bien, la economía volvió a su ciclo de normalización. Mire, como lo tenía Santos, pero como el berraco no fortaleció las economías populares, entonces en 6 meses quebraron más de 500,000 de empresas. Petro ha ido arreglando en 4 años lo que no hicieron estos desgraciados en 30, en 40 años. Vamos a seguir porque estas imágenes son importantes. ¿Quién entregó los precios más estables? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. El señor Santos, inflación anual al cierre del periodo del gobierno. La inflación 3,2, así estaba históricamente, 3 piquitos, 2 y piquitos con Uribe, después otra vez en 3. Y el señor Duque la dejó en 9,7 en 2022 y Petro la bajó a 5,8. ¿Por qué no bajó más? Y aquí les voy a ser sincero, el cuento de los precios y el cuento de la inflación. Por la subida del salario mínimo. Si el presidente no sube el salario mínimo como lo subió, de pronto baja a 3 y pico. ¿Por qué, profe? ¿Por qué hice eso? ¿Culpa de Petro? No, Petro se la jugó por la gente. Y eso está excelente y eso está dando resultados reales. La economía se sigue moviendo. Somos la cuarta o quinta economía más grande de los países que están en la OCDE, si mal no estoy. Entonces, Petro recibe la inflación en 11,8 y la deja en 5,8. Eso es lo mejor que nos ha podido pasar. Entonces, el incremento del salario mínimo fue de 23,7. Ese incremento, entonces, el Banco de la República, por curarse en salud, según ellos, siguen manteniendo la tasa de intereses sobre el 12 y pico %, y eso no deja que la inflación pues baje. Bueno, ajustes ahí de economía, una teoría peleando con la otra. Hasta ahora creo yo que gana Petro. Ustedes me dirán. Bueno, seguimos por acá. ¿Cuántos colombianos sin trabajo? Y aquí viene el hit, papi, el hit de nuestro presidente Gustavo Petro. Tasa de desempleo nacional al cierre de mandato. Esto es histórico. Un dígito, 8,8. En 2018 lo dejó Santos en 9,4. Duque, recuerden lo que les dije de las empresas que quebró. Ahí está, 500,000 de empresas, de 500,000 de gente desocupada. 11% de desempleo y Petro hasta esta fecha la tienen 8,8%. Esto es un dato histórico, en el siglo no había pasado algo como esto. Y seguimos por acá. ¿Quién sacó más colombianos de la pobreza? Qué cosa linda esto. Más o menos 35% Juan Manuel Santos, desde 2018 a 2010 a 2018, en 8 años. Lo redujo menos del 40% en 2010 a 35%, creciendo la economía, y programas sociales impulsando la baja. La recibió Santos en 35, Duque, y la entregó en 35,6. Entonces, en pandemia disparó la pobreza, pero no les fue capaz de generar recuperación. Ahí el país sufrió muchísimo con este man, en 36,6. La recibió en 5 y le creció 1,1 la pobreza. Y aquí viene el dato histórico. Bajó 4,8 puntos en 2 años nuestro presidente Gustavo Petro. La pobreza se estableció en 31,8. Esto en gente es mucho poco gente. Es más o menos unos 5 millones de colombianos salieron de la pobreza extrema a la pobreza multidimensional.
pero salieron de esa pobreza. Y de la multidimensional, pues avanzaron también hasta la clase más media posible. Eso para mí es un invento, pero eso sería otro video y otro tema. Seguimos por acá. ¿Cuántos trabajan sin garantías? El porcentaje, es decir, la informalidad. La informalidad, porque esto sí le dieron palo a Petro. No, que Petro que creció, que bajó el desempleo fue a peso de informalidad. Aquí está el resultado. Eso es falso. Donde más creció la informalidad fue en el gobierno de Santos y le siguió el de Duque con 59. Petro lo bajó 4 puntos porcentuales. Y esto es mucha gente que pasó a la formalidad. Mucho apuesta a la economía. ¿Y sabes qué es lo peor? Que mucha de esta gente que ya se cree clase media terminaron votando por Abelardo, porque se creen élite. Esto es real y esto es un libro ahí escrito sobre las consecuencias de apoyar el crecimiento económico de la clase media. Terminan odiando y persiguiendo a quien le ayude a crecer. Bueno, seguimos por acá. ¿Cuánto ganó el trabajador más pobre? Aumentó el salario mínimo, el aumento del salario mínimo. Durante los 8 años de Santos, 51% apenitas. Durante los 4 años del señor Duque, solamente creció un 28%. Y con Petro, que lo recibió en 1 millón, lo entrega en otro millón. En 2 millones de pesos creció un 100% completico el salario mínimo legal vigente y vital de los colombianos. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con Abelardo? Le quiero leer ahí en los comentarios qué cree que va a pasar con el salario mínimo estos 4 años de gobierno de Abelardo de la Espriella. ¿Será que va a aumentar el 100%? ¿O será que aumenta menos de ese 28%? Yo me voy por un aumento alrededor del 15%, porque esos ricos que apoyaron a Abelardo están ardidos y se quieren sacar la espinita con Petro, y quienes van a pagar va a ser la gente. Abelardo no va a hacer crecer la economía, ni el salario mínimo, ni nada. Lo va a mantener bien bajitico, y eso se les advirtió y no creyeron. Bueno, seguimos por acá. A ver, para finalizar esta parte, ¿cuánto le debe Colombia al futuro? Es decir, ¿cuánto de esos recursos quedaron empeñados? Y esto es importante. Deuda bruta del gobierno nacional central en porcentajes de Producto Interno Bruto. El señor Santos dejó una deuda controlada, esto es importante, en 42% más o menos. Es decir, no debíamos sino poquito. Duque la aumentó significativamente, tomando como excusa, la disparó, dice textualmente, tomando como excusa la pandemia. Y Petro solamente la creció un 1.6%. La llevó del 59.1 al 60.6. Ese fue el incremento. Petro no endeudó el país ya estaba endeudado. Más bien Petro frenó el crecimiento de deuda, el porcentaje, el comportamiento de endeudamiento que tenía el país, lo frenó. Y aquí está el resultado. Cuando un uribista, cuando un abelardista le diga, es que Petro nos dejó endeudado, y aquí voy a conectar con la otra parte, aquí quería llegar, es que Petro nos dejó endeudado, Petro nos arruinó, muéstrenle esta partecita, tómale un pantallazo a esto. Es más, en la descripción le voy a dejar esto está en Instagram, le voy a dejar esto de la bitácora.com. Aquí está. Petro no endeudó el país, solamente creció la deuda un 1%. 1%. Quien endeudó el país y lo dejó endeudado y jodido fue el señor Duque. ¿Y sabe qué es lo peor? Hoy el vicepresidente de los colombianos es el ministro de Hacienda de Duque, que hizo todo este daño tan enorme al país. Para que usted lo vaya sabiendo, por si no lo sabía. Y bueno, ¿llegó capital extranjero? Claro que sí. Donde menos llegó capital extranjero, y hay que decirlo, fue en el gobierno de Petro. Llegó muchísimo capital extranjero, en 3.9. En el de Santos, recordemos que esto es impulsado por la bonanza petrolera. Petro frenó en cierta medida todo este cuento del extractivismo. Vamos por acá. ¿Cuánto se gastó en educación? Nos interesa muchísimo. Petro, el 47.4.7 del PIB. Aumentó platica, buena platica. Ahí está el resultado de casi 1 millón de estudiantes en gratuidad. Ahí está el aumento significativo. Entonces, este es el resultado. 71.5 billones fue la inversión en educación que hizo este gobierno. ¿Cuánto será la inversión en educación en los 4 gobiernos del señor Abelardo de la Espriella? Déjeme adelantarme. A ellos no les interesa que el pueblo se eduque. Avanzamos por acá. ¿Cuánto se gastó en salud?
Entonces Petro arruinó la salud. Petro no entregó nada de la salud. Se robaron la plata de la salud. Literal, se la robaron. Porque es que Petro hizo un incremento de 63.2 billones de pesos. Un 6.4 a diferencia de los otros gobiernos anteriores. ¿Y dónde está esa plata? Pues no se sabe. Se fortalecieron muchísimos hospitales. Alrededor de 3.000 hospitales. Se reconstruyeron, se fortalecieron, se entregaron maquinaria, se entregó personal adecuado. Se subieron los niveles, categorizan a estos hospitales. Y aquí está el resultado, una inversión extraordinaria en la red pública hospitalaria. ¿Cuántos comparativos de tierra? Pues aquí ya salimos sobrados. Cuadro comparativo de tierra, perdón. Nosotros entregamos el 95% más de las tierras que se había entregado. Yo creo que si hacemos un recuento de toda la tierra entregada en los últimos 100 años, yo creo que nos ganamos ese porcentaje. 703.121 hectáreas. 700.000 hectáreas de tierra se entregó, donde Duque solamente entregó 15.000 y Santos 18.000. Esto sí es una limpia enorme. ¿A quién le apostó? Escríbame ahí en los comentarios. ¿A quién le apostó Petro durante estos 4 años? ¿A los ricos o a los pobres? Escríbame, por favor. Gran desfalco identificado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Quién desfalcó más al país? ¿En qué gobierno se desfalcó más? Mire ustedes los datos. A pesar de que en Reficar se perdieron más de 2.4 billones de pesos y otros más, otras cositas más por ahí como la Ruta del Sol 2 y demás cositas que de pronto aquí no la colocan, pero dentro de los escándalos más grandes, que son los que están acá, OCAP Paz, nada más fueron 12 billones, se robaron la plata de la paz, esa que recogió Santos por todo el mundo. Para la inversión en los OCAP Paz, esa plata se la tumbó Duque completica. Cuando dijeron que iban a hacer Triza La Paz, nunca pensamos que era que se iban a robar toda la plata de esa. 12 billones y por acá, Petro 1.4 billones direccionados de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, y están pagando los criminales que hicieron ese robo cárcel. Todos, no se ha salvado ninguno, todos están ahí pagando las consecuencias de haber querido robar en un gobierno serio y progresista en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro. Y bueno, para finalizar, ¿cuál presidente, según lo que le acabamos de mostrar, cifras importantes, hizo mejor su trabajo? Me lo deja ahí también en la caja de comentarios. Voy a juiciosamente a leer a la gente, porque es que dato mata relato. ¿Por qué le mostré esto y me tomé el tiempo para mostrarle todo esto? Muy fácil. Porque el presidente Gustavo Petro están haciendo una persecución para robarse la plata y que la gente, ojo con esto, y que la gente no salga a protestar. Porque ellos estos 4 años le van a echar la culpa a Petro de cada decisión que tomen. Por ahí, los señores se inventaron una vaina que el Arca de Noé. Y además de eso, el Banco Interamericano de Desarrollo les entregó 60 millones de dólares, más de 270 mil millones de pesos. Dice que para el plan de transición de gobierno, donde eso en los otros gobiernos ha costado 0 pesos. ¿Para qué es esa plata? ¿Cómo así que se la regalaron? ¿De cuándo acá los bancos regalan plata? No creo. Ahí hay algo oscuro detrás de eso. Y estos señores han venido repitiendo una teoría. Ojo, le acabé de mostrar datos reales, históricos. ¿Y cuál es la teoría? Pues que la olla está raspada y que el gobierno está en crisis. Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por Abelardo de la Espriella, aseguró que el gobierno gasta más de lo que recibe y comparó el déficit fiscal con una casa donde los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Déficit que dejó el señor Duque y que Petro solamente incrementó en 1 punto porcentual. Que quede claro, por favor. Se los acabé de mostrar. Por acá tenemos al señor presidente o jefe de la bancada de gobierno de Abelardo, de Salvación Nacional y Defensores de la Plata. Ya hemos presentado 167 derechos de petición a todas las entidades de nivel central porque no vamos a permitir que se oculte el cáncer de la corrupción. Los corruptos históricos de este país quieren llegar a encontrar corrupción en un gobierno que no gastó y no aumentó la deuda, que saneó deuda de este país y que además dejó el país posicionado en los mejores lugares. Ojo con eso. Vamos por acá porque esto que dice este man me llamó mucho la atención. Parte de nuestro programa Arca de Noé, un programa que inició hace 8 meses para poder tener un empalme completo anticorrupción en nuestro país. Es la apuesta más audaz que se ha hecho en toda la... Este cuento del Arca de Noé, según el mismo vicepresidente, empezó hace 8 meses. Hace 8 meses ya los desgraciados sabían que iban a ganar.
Literalmente. Oiga, no es mentira, ni decía. Se lo voy a mostrar de Todas nuevo. ellas hacen parte de nuestro programa Arca de Noé, un programa que inició hace 8 meses para poder tener un empalme completo anticorrupción en nuestro país. Es la apuesta más audaz que se ha hecho en toda la historia de Colombia para un proceso de empalme, con un compromiso, el tener identificados una serie de problemáticas, dificultades en materia de corrupción. Y esa huevonadita costó $60 millones que le regaló el Banco Interamericano de Desarrollo por medio de Estados Unidos a Abelardo de la Espriella. Ese es el pago. ¿Por qué digo eso? Porque vea, esta es una noticia del 22 de noviembre de 2025. No me la estoy inventando. 22 de noviembre de 2025. Ahí está la noticia. Dice básicamente, Petro denuncia plan de injerencia del Banco de Desarrollo para la compra de voto en el país. Vamos a ver si lo podemos ver aquí mejor. ¿Sí? Ahí está. Presidente Petro denuncia el plan de injerencia electoral de Estados Unidos y advierte sobre uso del BIP, Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar compra de votos. Ya el presidente Petro lo había anunciado. ¿Y qué ratifica la denuncia de Petro? Pues la llegada, mi gente, la llegada de la plata del BIP, justamente. ¿Cuánto? El BIP anuncia cooperación no reembolsable, según ellos, no reembolsable, por 60 millones de dólares para apoyar la transición del gobierno entrante. Esa vaina que antes no costaba un peso, hoy cuesta 60 millones de pesos. Regalado, pues de eso tan bueno no dan tanto. ¿Qué hay detrás? Hay que investigar. Hay que investigar porque esto está bien oscuro. Y pues básicamente todo se reduce en esto último que le quiero mostrar. El sheriff de las Américas, Donald Trump. Abelardo con Colombia entran, según The Economic, a la llamada trumpificación de América Latina. Ay, no saben ni lo caro que nos van a salir esos 60 millones de dólares, mi gente. Bueno, mi gente, aquí está. Le hice la comparativa entre un gobierno serio que vino a trabajar por la gente y un gobierno que llegó con ganas de arrasar con todo. Y que la excusa principal que están buscando es decir, no, es que Petro es un corrupto que se robó todo y por eso nosotros tenemos que llegar a hacer préstamos. Préstamos, muchos préstamos, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Dos, tenemos que subirle impuestos a todo. A la lechita, al huevo, al arroz, a la comida, a la canasta familiar. ¿Por qué? Culpa de Petro. Porque Petro dejó todo endeudado. 3. Gasolina, combustibles. Ya ellos lo anunciaron y va a seguir el aumento significativo del combustible. ¿Por qué? Porque Petro dejó el país endeudado y hay que pagar la deuda a peso de impuestos, no de los ricos. Suya y mía, mi gente, la clase trabajadora. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Envíele este video, por favor, a alguien que votó por Abelardo y que sepan que nos metieron estos desgraciados. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Chao, chao.